Bienvenidos al video Explorando el contraposto para dar vida a tus creaciones. En principio, para poder dibujar una figura humana es necesario conocer las formas básicas del dibujo. Aunque no es necesario estudiarlas de una manera exhaustiva, sí necesitamos tener una idea general de las mismas. Vamos a construir la estructura básica de la figura humana tomando en cuenta líneas, ejes y proporciones, construcción con óvalos y elipses y el uso del muñeco articulado para el dibujo de una figura en contraposto. Dominando esta técnica podrás mejorar tus habilidades en el dibujo de la figura humana. En esta sesión construiremos la estructura básica de la figura humana tomando en cuenta líneas, ejes y proporciones para la construcción con óvalos y elipses, y el uso del muñeco articulado para el dibujo de una figura en contraposto. Construcción de la estructura básica de la figura humana. La clave para dibujar la figura humana son las proporciones. Estas son definidas como las relaciones medibles y comparables entre cosas que pueden ser distintas o semejantes. Es decir, se refiere a la relación entre las diferentes partes que pertenecen a un mismo cuerpo. Una forma efectiva para comenzar a dibujar la figura humana es utilizar una estructura o esqueleto como base. Las figuras de palo son una técnica útil para principiantes, ya que te permiten simplificar la estructura ósea del cuerpo con proporciones adecuadas, independientemente de si eres nuevo en el dibujo del cuerpo humano o no. Un muñeco articulado es un modelo del cuerpo humano que puede ser utilizado por artistas y diseñadores para asegurarse de que sus figuras anatómicas sean correctas. Aunque este muñeco no tiene rostro, tiene las proporciones y articulaciones adecuadas, lo que permite utilizarlo como guía para dibujo sin tener que basarse en un modelo real para pintar o dibujar. El muñeco articulado nos servirá como herramienta para complementar nuestro dibujo de la figura humana. Después de dibujar la figura de palo básica, puedes empezar a agregar formas simples a la estructura. Por ejemplo, las formas geométricas como rectángulos y cuadrados en formas de cubos de diferentes proporciones son ideales para el torso, el cuello y la pelvis, mientras que las formas cilíndricas se pueden usar para partes más largas del cuerpo como brazos y piernas. Agregando las figuras geométricas, veremos que aparecerá la figura básica de maniquí, pero no debemos olvidar en prestar atención a las proporciones de las partes del cuerpo, como la relación entre el ancho del brazo y el torso o la longitud del torso en relación a las piernas. Todas las partes del cuerpo te servirán como elementos para medir el alto, ancho de la figura humana y conseguir un dibujo proporcionado. El dibujo de contraposto. El contraposto es un término italiano que significa contrapeso y se refiere a una técnica utilizada en las artes visuales para representar una figura humana parada con la mayor parte de su peso en un pie, lo que hace que sus hombros y brazos se retuerzan fuera del eje de las caderas y las piernas en el plano axial. Este recurso compositivo le pertenece a la escultura y fue desarrollado por los escultores griegos para dar a la figura humana cierta sensación de movimiento, para romper con la rigidez y lo estático, ya que en un principio las esculturas comenzaron siendo frontales con ambos pies sobre el suelo, miraban al frente y eran simétricas, es decir, totalmente rígidas. Luego, esta forma de abordar la figura humana fue usada por otras artes como la pintura, el dibujo y la fotografía ya en el siglo XX. En el dibujo se puede lograr el contraposto dibujando una figura humana en una pose asimétrica y natural de pie, donde la mayor parte del peso de la persona se sostiene sobre una pierna, mientras que la otra mantiene el equilibrio del cuerpo, aunque parece estar en reposo. Vamos ahora a la mesa de trabajo para dibujar una figura en contraposto utilizando el muñeco articulado. Bien, ya estamos aquí en la mesa de trabajo para realizar el ejercicio con el muñeco articulado. Entonces, para esta oportunidad, trabajaremos justamente con el muñeco articulado. Este muñeco viene en realidad en diferentes tamaños. El que yo tengo es más o menos el tamaño de una 4, pero puede venir más pequeño o inclusive puede venir más grande. Vamos a trabajar también con nuestro lápiz, borrador y goma moldeable y una regla para poder hacer unas o algunas estructuras. ¿Ok? Entonces, eh, como hemos visto en la clase anterior, y para que se pueda entender mejor el ejercicio y lo puedas practicar, vamos a hacer una división en nuestra hoja de 8 renglones que corresponderían a las 8 cabezas que deberían entrar en un cuerpo, ¿no es cierto? Recuerda de que
8 cabezas es el estándar, es el canon, pero dependiendo del modelo que estés dibujando, puede ser 7 cabezas y media, puede ser 8 cabezas y media, dependiendo de lo que quieras. Entonces, en este caso tenemos una estructura de 8, ¿ok? Una vez que tenemos esto, podemos también trazar eh, un eje vertical que va a corresponder a la columna, ¿verdad? Que sería este. Y aquí viene el pequeño truco, el hack, para que tengas un resultado óptimo al momento de dibujar una figura en contraposto. Recuerda que la figura en contraposto es o la técnica del contraposto, ¿no es cierto? Es una herramienta, ¿no? Es un recurso compositivo que hace de que la figura ya no se vea estática. Entonces, la característica principal de una figura en contraposto es que el personaje está apoyado en una pierna, entonces todo su peso recae, por ejemplo, en este lado izquierdo, y la pierna del lado derecho está un poco más relajado, está como estirada. ¿Ok? Eso hace de que la zona superior, es decir, los hombros y las caderas, ¿no? tengan un movimiento en particular. Esta zona de los hombros, que se llamaría la cintura torácica, ¿no? Tiene o hace una inclinación ligeramente hacia la izquierda, es decir, en el sentido donde cae el peso del personaje. Y la cintura pélvica, ¿no? haría un movimiento hacia la derecha, o sea, estaría inclinado hacia abajo, ¿no? en dirección hacia la derecha. Entonces, esto es lo que le da el movimiento y la característica del contraposto. Esta asimetría que se forma en el cuerpo, que dependiendo de cómo esté pues la modelo o el modelo colocado, ¿no? va a colocar también su cabeza, ¿no? derecha o más inclinada. Entonces, en este caso yo lo estoy inclinando bastante para que se pueda ver ese movimiento. Fíjate cómo se genera aquí una línea diagonal, luego una diagonal y luego otra diagonal hacia atrás, como una especie de zigzag. ¿Ok? Entonces, cuando querramos dibujar una figura en contraposto, tenemos que tener ubicado y bien definido, ¿no? la inclinación de la cintura torácica y la inclinación de la cintura pélvica. Entonces, para este ejercicio, como lo estamos estructurando de una manera más formal, con estos renglones, podemos marcar esa inclinación aquí. De hecho, ya lo había trazado, lo voy a remarcar un poco más. ¿Ok? Y acá, para la zona de la cintura torácica y una inclinación aquí para la zona de la cintura pélvica. Es decir, lo que he hecho es mover el renglón número 2 y el renglón número 2 lo he inclinado hacia la izquierda. ¿Ok? Y el renglón número 4, que es donde se va a encontrar la zona pélvica, lo he inclinado hacia la derecha. Entonces simplemente estoy haciendo este pequeño movimiento. ¿Ya? Entonces aquí, con esto, ya vas a tener más definido el movimiento justamente que se genera en, en un contraposto. Ahora, para este ejercicio, pues vamos a dibujar la figura en contraposto del muñeco articulado, ¿ok? Teniendo como referencia de pronto una figura o una imagen fotográfica. Entonces, como habíamos comentado, la figura de palitos es importante, ¿no? Para poder un poco determinar dónde voy a ubicar los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí encontraríamos la cabeza, ¿no? La zona de la caja torácica, la zona de la pelvis, ¿no? Y esto lo podríamos unir con palitos, ¿ok? Luego la pierna tirada aquí y la otra pierna que vendría por acá. Entonces, mira, con los palitos ya estoy más o menos definiendo el movimiento de este personaje. ¿Ok? Acá tengo una línea
Acá tengo otra línea, caja torácica, zona pélvica, la cabeza que la estoy inclinando a la derecha, ¿ok? Y los hombros, que también es importante, es conveniente, ¿no? Marcar dónde se encuentran las articulaciones. Codo, de brazo y mano. Y aquí, por otro lado, codo, de brazo y mano, ¿no? Entonces, mira, con esta forma de estructurar, aquí también me olvidé de poner las rodillas, pero también las podemos marcar, ¿no? Más o menos a la altura de la medida 6.